Esto, a través de tu novela, yo también como Remé, cuando llegó, fue un poco en diagonal la lectura, pero me gustaría preguntarte, ¿lo reflejas solo como visión, digamos, autobiográfica, o haces un poco el salto literario para intentar universalizarlo más? Me explico. La lucha contra el esencialismo, sea del tipo que sea, para mí es una cosa muy importante. Como europeo, blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, es algo que siempre me he cuestionado por razones X, que no voy a explicar porque no voy a hacer una novela, sino tendría la competencia y no quiero. El tema está, a través de tu novela, esa lucha contra esos esencialismos aparece, ¿y en qué forma? Hombre, yo creo que sí aparece. No me gustaría contar mucho la novela porque creo que sea una sorpresa. Pero yo creo que sí aparece. Yo, a ver, si creo que tengo algo que reconocer de lo que a mí me ha supuesto vivir esta experiencia de ubicarme aquí en España y tener mi familia en Guinea Ecuatorial, mis orígenes, es el hecho de que yo creo que al escribir he podido identificar discursos y ciertos discursos que me encuadran en un lugar o en otro según la perspectiva o la experiencia del contexto político e histórico. Y de alguna forma yo lo que intento hacer es llegar con los personajes a posicionamientos que estén en los extremos y paulatinamente que esos posicionamientos pues se vayan rompiendo según va avanzando la historia, ¿no? Yo creo que todos llegamos a una contradicción con la que merece hacer un examen. Nuestra propia contradicción muchas veces tiene que ver con que nacemos con cuestiones falaces con las que convivimos, como el hecho de todos somos iguales. Te lo dicen y te quedas tan ancho, sí, todos somos iguales. Ahora ponlo en práctica. Todos somos iguales. ¿En qué somos iguales? ¿Que tenemos un brazo, dos brazos, dos piernas, una cabeza? Sí, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y luego en la práctica se ve que no somos iguales. Y todo tiene que ver por la forma en la que tenemos de posicionarnos y de adquirir ciertos privilegios unos con otros. Eso es muy importante. Pero al final, yo creo que una de las cosas que ha hecho que podamos tener una dialéctica y poder estar todo el día discutiendo sobre cosas que son difíciles de dilucidar en el día a día es el hecho de que nos perdemos precisamente nuestros discursos y estos discursos llegan a ser una excusa sobre nosotros mismos para no realmente tomar medidas sobre las cosas que nos están pasando a día de hoy o que tenemos enfrente de nuestras narices, ¿no? Para mí es muy evidente el tema de los manteros. Una persona puede estar 20 años aquí y llamarle ilegal. Ilegal. ¿Qué significa eso? Está 20 años aquí. Es ilegal una persona que lleva estando años aquí. Y hay personas que, para esto no es un debate, es ilegal. Pero es ilegal ¿por qué? Porque esa persona es ilegal o porque tú no quieres que esa persona esté en tu mismo contexto y de alguna forma tenga oportunidades que para ti puedan ser contraproducentes, aunque incluso ni siquiera sabes cuáles son. Entonces, estamos en unas circunstancias que realmente son a veces un poco misteriosas, ¿no? Asumimos las muertes del Mediterráneo como una cuestión natural porque no puede venir nadie más aquí y la gente se queda tan ancha, ¿no? Nadie puede venir más aquí, pero ¿por qué no? ¿Se ha intentado alguna otra cosa? ¿Se ha intentado alguna otra medida? No, se asume. Esto se asume y eso es así. Y hay una naturalidad al asumir que esas muertes tienen que suceder. Pero en realidad lo que hay detrás de todo esto es miedo. Tenemos cada uno de nosotros, nos gustaría dejar de ser negros, nos gustaría dejar de ser blancos, nos gustaría mezclarnos, vivir en otro contexto cultural, ser diferentes completamente, estamos dispuestos a asumir todo esto. Pues hay mucha gente que no, por mucho que esté admitiendo que luego el mundo, que hay posibilidades para todos, que todos somos iguales, que tal, no sé qué, hay mucha gente que no quiere asumir eso, pero no lo dice. Y a lo mejor no tiene ni siquiera una razón racional, pero no lo va a decir nunca. Y es porque le da miedo. Le da miedo en alguna situación, incluso aunque no sea en su yo presente, perder alguna circunstancia que le haga vivir peor, o vivir a sus hijos peor, o simplemente el hecho de sentirse peor, tener un sentimiento que le haga sentir que está peor, no sé.
un sentimiento egocentrista, a lo mejor, un sentimiento en su propia, no sé cómo llamarlo, autoestima. La cuestión es que al final el juego de las identidades es el hecho de la reafirmación, el hecho de ser de una determinada forma, ser negro, ser blanco, ser hombre, ser mujer, ser heterosexual. Lo que tiene al final de alguna cosa es una cuestión de legitimidad política. Y detrás de todo esto hay una legitimidad política. Y los discursos se construyen con legitimidad política. Entonces, lo que hay detrás del hecho de asumir o de estar constantemente, esto es mi opinión, constantemente reafirmándonos, es el hecho de no ceder poder. Y eso es lo que yo creo. Bueno, yo no puedo emitir un juicio sobre algo que no he leído, ¿no? Y creo que, bueno, cuando lo lea ya te diré lo que pienso. Pero sí que si pienso en lo que estás diciendo y en lo que se ha ido diciendo, pienso que hay un problema fundamental, ¿no? No en cuestión del fenotipo, que justamente ha sido el problema de las relaciones del mundo occidental con África, ¿no? O sea, y de hecho la cuestión